Es la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. En la ciudad ucraniana de Pripyat, la gente duerme. A solo 3 kilómetros, en la central nuclear de Chernóbil, una prueba de seguridad mal concebida está a punto de desencadenar un horror tecnológico que causaría un fantasma de radiación, el cual perdura hasta el día de hoy. En menos de 3 minutos, la planta generadora de energía se convertiría en un volcán de radioactividad, llevándose múltiples vidas a lo largo de los meses y creando uno de los objetos más peligrosos del mundo. El incidente de Chernóbil es uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad, porque refleja lo que un simple error humano puede llegar a causar. Hoy no solo reviviremos la catástrofe de Chernóbil, sino que profundizaremos en los detalles técnicos de la explosión, el inmenso costo humano de la limpieza y la aterradora fusión de combustible que yace bajo el reactor. Para entender Chernóbil, hay que entender la mentalidad soviética de la época. Una mezcla de orgullo tecnológico y secretismo obsesivo. La imagen de superioridad comunista era intocable, incluso a expensas de la seguridad. La planta utilizaba el reactor RBMK, un diseño que nunca habría sido aprobado en Occidente por una falla inherente: el coeficiente de vacío positivo. Esto significa que si el refrigerante, que en el caso es agua, se convertía en vapor, el reactor aumentaba su potencia en lugar de disminuirla. A pesar de sus defectos de seguridad, el reactor llevaba operando sin novedad alguna hasta la noche del 26 de abril. Y es justo esa noche que se programa una prueba de seguridad. Irónicamente, el objetivo era mejorar la seguridad del reactor en caso de un apagón eléctrico. Una prueba que ya se había intentado y fallado antes. Los operadores, bajo presión de la dirección y violando múltiples protocolos, desactivaron los sistemas de seguridad esenciales, ignorando las advertencias del reactor. Llegadas las 1:23 de la mañana, los operadores cometieron el error definitivo. La potencia bajó demasiado y para intentar recuperarla, retiraron casi todas las barras de control. El reactor ya estaba al borde y el calor comenzó a generar burbujas de vapor. Pasados 30 segundos aproximadamente, uno de los ingenieros, dándose cuenta de la potencia descontrolada del reactor, pulsa el botón de parada de emergencia total, el AZ5. Sin embargo, haber presionado este botón no solo no ayudó a controlar la emergencia, sino que causó un pico de potencia en el reactor. El inicio del horror había empezado. Este fue el punto de no retorno. El diseño del RBMK incluía unas puntas de grafito en las barras de control. Al inicio del descenso, estas puntas de grafito, un material que acelera la fisión, desplazaron el agua y aumentaron súbitamente la potencia en la parte inferior del núcleo. La reacción en cadena fue instantánea y explosiva. La potencia del reactor se disparó a 100 veces el valor nominal. La presión de vapor fue tan inmensa que la primera explosión, puramente de vapor, hizo saltar la placa de recubrimiento de 1000 toneladas, exponiendo el núcleo al aire y llevándose la vida de 2 trabajadores. Segundos después, el aire que entró en contacto con el grafito caliente y el hidrógeno desprendido provocó la segunda explosión, una mucho más violenta que la primera. En esta explosión, la radiación se había liberado. El reactor 4 era ahora una chimenea que lanzaba material radiactivo a la atmósfera a más de 1 kilómetro de altura. Las alarmas se encendieron luego del desastre y ahora lo único que quedaba era tratar de mitigar lo mayor posible el daño. Los primeros en llegar fueron los bomberos de Pripyat, héroes anónimos que lucharon contra el fuego en el techo sin tener la más mínima idea de la amenaza real a la que se enfrentaban. Sus uniformes eran inútiles ante una radiación que se medía en unidades letales por hora. Muchos de ellos lastimosamente fallecieron en las siguientes semanas, con sus cuerpos literalmente destruidos por la radiación aguda. Mientras, el Politburó en Moscú intentaba minimizarlo. La palabra clave era silencio. No se informó a la población de Pripyat, otro error que costaría vidas en el futuro. El día después, la vida continuó. Niños yendo a la escuela, bodas, gente en las calles, mientras respiraban aire saturado de cesio 137 y yodo 131. La verdad solo se hizo innegable cuando las alarmas de radiación sonaron en la central nuclear de Forsmark, en Suecia. Esta central está a más de 1000 kilómetros de distancia. Bajo presión internacional, la Unión Soviética se vio obligada a emitir un breve comunicado, el cual trataba de explicar que algo menor había pasado. La evacuación de los 50.000 habitantes de Pripyat comenzó 36 horas después, un tiempo absurdamente prolongado para una catástrofe como esa. Les dieron solo 2 horas para empacar lo esencial, prometiéndoles que volverían en 3 días. La población, sin saberlo, se despidió de sus hogares sin saber que no volverían. Al final de cuentas, aproximadamente unas 300.000 personas fueron finalmente reasentadas. El siguiente desafío fue contener la radiación y apagar el incendio de grafito que ardía en el núcleo. Cientos de miles de personas, conocidas como los liquidadores, fueron reclutadas y movilizadas forzosamente para la limpieza.
Mineros trabajaron en condiciones extremas y bajo un calor brutal para excavar un túnel bajo el reactor y evitar que el núcleo caliente se hundiera más y llegara a contaminar las aguas subterráneas. Por otro lado, los soldados y reservistas trabajaron como biorobots, retirando los escombros más radioactivos del techo del reactor. Se les dio a los liquidadores dosis de radiación consideradas altas pero manejables. Sin embargo, debido a la falta de equipo adecuado y al secretismo que rodeaba el desastre, muchos recibieron dosis letales que en cuestión de días y semanas se verían reflejadas. Su sacrificio fue lo que salvó a Europa de una contaminación mucho mayor. Mientras los liquidadores trabajaban en el exterior, dentro de los restos del reactor ocurría una pesadilla termonuclear. El calor era tan intenso que el uranio fundió el hormigón, la arena y el metal de la base del reactor. Este material fundido, conocido como corium, goteó hasta el sótano. Al encontrarse con el cemento húmedo del suelo, el corium se enfrió y solidificó, formando una masa oscura, vitrificada y arrugada. Esta masa es hoy conocida como la pata de elefante. Ubicada bajo el reactor 4, es un objeto de puro terror. En 1986, 30 segundos de exposición a ella eran suficientes para matarte. 5 minutos garantizaban una muerte segura en 2 días. Aunque a día de hoy su actividad ha disminuido, sigue emitiendo calor y radiación, y es una amenaza constante para la estructura de contención. Una vez que se logró sofocar el fuego y el núcleo radiactivo se había enfriado lo suficiente, el siguiente desafío era contener el monstruo creado. La solución de emergencia fue el sarcófago. Construido en una prisa increíble por los liquidadores, utilizando miles de toneladas de acero y hormigón, el primer sarcófago era una estructura masiva y apresurada. Su objetivo era simple: cubrir el reactor 4 para detener la emisión de más radiación y proteger el núcleo expuesto del clima. Fue un éxito inmediato en la contención, pero estaba destinado a ser temporal, con una vida útil de apenas 20 a 30 años. Con el tiempo, la estructura comenzó a deteriorarse, agrietándose y permitiendo la entrada de agua. Era urgente construir una solución permanente. Así nació el nuevo confinamiento seguro, también llamado el arco. El arco es considerada la estructura terrestre móvil más grande jamás construida, creada con 32.000 toneladas de acero. Se construyó a varios cientos de metros de distancia para proteger a los trabajadores de la radiación, y luego fue deslizado sobre el sarcófago original en 2016. Esta maravilla de la ingeniería está diseñada para durar 100 años aproximadamente, sellando de forma definitiva el reactor y permitiendo el futuro desmantelamiento seguro de la antigua estructura. El costo final del desastre, el que permanece hasta hoy, es la zona de exclusión. Inmediatamente después del accidente, se estableció una zona de seguridad alrededor de la planta. Esta área se definió con un radio de 30 kilómetros y se declaró permanentemente inhabitable. En esta zona, que incluye a la ciudad fantasma de Pripyat, está prohibida la residencia permanente de humanos debido a los altos niveles de contaminación por radionucleidos como el cesio-137 y el estroncio-90. Aunque los niveles han bajado considerablemente en muchas áreas, el material radiactivo permanece en el suelo, los árboles y los ríos. Paradójicamente, la ausencia humana ha permitido a la vida salvaje florecer. Lobos, alces, jabalíes e incluso osos vagan libremente, convirtiendo la zona de exclusión en una especie de reserva natural radiactiva. Una cicatriz histórica de 30 kilómetros de radio que la humanidad nunca podrá olvidar. Chernóbil nos dejó como legado la zona de exclusión, esos 30 kilómetros cuadrados de tierra donde el tiempo se detuvo y la vida sin el hombre avanzó. Es un recordatorio de la fragilidad humana ante la tecnología, de las consecuencias de las mentiras y del costo que tiene la verdad. El desastre impulsó cambios en la seguridad nuclear global e inmortalizó a los liquidadores y al Dr. Valery Legasov, el científico que pagó el precio de decir la verdad al mundo. Su historia es una advertencia que jamás debemos olvidar. La pata de elefante permanece como un monstruo durmiente bajo el sarcófago, y la ciudad de Pripyat como un museo silencioso de nuestra historia. Un lugar donde la naturaleza, lentamente, ha comenzado a reclamar lo que fue suyo.